Buenos días, sean bienvenidos al panel Experiencia Egresados Extranjeros en este segundo día de conferencias. Hoy contaremos con la participación del doctor José Antonio Nastasi y la doctora Vivian Alejandra Neira Molina. Nuestro primer ponente será el doctor José Antonio Nastasi, quien es médico cirujano egresado en el año de 1995 de la Universidad de Oriente UDO en Venezuela, con maestría en Ciencias en Genética Humana de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, en el año 2005 y posteriormente doctor en Ciencias en Genética Humana en la Universidad de Guadalajara, igualmente para el año 2007. Cuenta además con una especialización en Genética Médica de la Universidad de ICESI. Ha presentado más de 40 trabajos científicos a nivel nacional e internacional y ha publicado 25 trabajos científicos igualmente a nivel nacional e internacional. Profesor asociado de la Universidad de Oriente, director encargado del Centro de Microscopía Electrónica UDO en el estado Bolívar, donde funciona la unidad de genética desde el año 2008 hasta 2010 y desde 2013 hasta 2016. Coordinador científico UDO de febrero 2010 hasta febrero de 2011, jefe de departamento de educación médica UDO Bolívar desde noviembre de 2013 hasta 2016, médico genetista y del laboratorio clínico Fundación Valle del Lili desde septiembre del 2016 hasta la actualidad. Sea bienvenido, doctor, y adelante con su ponencia. Buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación a hacer pues, una pequeña presentación de mi experiencia en NGS y un poco, pues, no solamente ver qué tan importante es la NGS, sino pues, ver en el contexto del cuadro clínico del paciente. Entonces, pues vamos a presentarle el día de hoy importancia de la clínica y experiencia en el estudio de pacientes con la aplicación de NGS. Acá le presento pues una panorámica de hace un tiempito atrás, que ya tiene un edificio adicional de la Fundación Valle del Lili en Cali, Colombia. Bueno, entonces con el advenimiento de la NGS, el Next Generation Sequencing, se populariza mucho y se deja todo en manos de la NGS, tal como ahora se confía en las redes sociales e información online para llegar a la respuesta. Bueno, la reflexión es, no se busca lo que no se sabe y no se encuentra lo que no se busca. Esto un poco para complementar que pues las herramientas de bioinformática son muy útiles, pero que hay que saberla utilizar en el contexto clínico del paciente. Y que a veces, pues, si no estamos buscando bien la dismorfología del paciente, pues no vamos a darle las herramientas necesarias para que la persona que busque en NGS, en el mundo de información y de variantes que tiene una persona, tratar de conseguir la causa. Entonces, por eso, pues, si no se busca lo que no se sabe, pues obviamente no se va a encontrar lo que se busca. Un poco para resumir, pues, ¿qué es la NGS? Pues tenemos el ADN genómico,
este ADN genómico, pues hacemos una preparación de librería, simplemente fragmentamos el ADN y le ponemos unos índices, unos marcadores para saber a quién pertenece y qué muestra es. Posteriormente se hace la clusterización en el aparato de NGS, como lo estamos viendo allí, y esa clusterización pues va a llevar a una posterior secuenciación de múltiples fragmentos simultáneos de múltiples zonas del genoma. Si hacemos el exoma, pues prácticamente de todos los exones de esa persona de manera simultánea en muy pocas horas. Posteriormente a eso, pues todos estos pequeños fragmentos, pues por medio de algoritmos bioinformáticos, vamos a hacerle un alineamiento con respecto al genoma de referencia y posteriormente al hacer el alineamiento de acuerdo al genoma de referencia, pues vamos a seguir después posteriormente haciéndole anotaciones con respecto a esas variantes que salgan, que esas variaciones que tiene el paciente, cómo están representadas en las distintas bases de datos. Que nada, eso es lo que uno trata en lo posible de determinar en esta base de datos. Un poco acá, pues lo que le estoy diciendo, un fragmento ya con los índices, lo clusterizamos, obviamente que esos índices sirven para que se pueda unir a la celda del aparato de NGS, y posteriormente la secuenciación, posteriormente que ha sido clusterizado. Y cuando hacemos secuenciación, pues simplemente cada vez que se incorpora un nucleótido, se le toma una foto, en este caso 4 fotos para los 4 nucleótidos, y vamos viendo en cada posición, en cada clúster, qué es lo que está secuenciándose en ese momento y qué es lo que se está observando en cada uno de los clústeres, y posteriormente con herramientas bioinformáticas pues podemos determinar en cada sitio qué nucleótido estaba representándose, y obviamente esto simultáneamente para múltiples sitios simultáneos. Acá un poco nuevamente nuestro aparato NGS, de allí se obtiene una data cruda con simplemente secuencias cortas de múltiples fragmentos de ADN simultáneamente, pues eso se convierte en un archivo que se llama FASTQ. Posteriormente se alinea con el genoma de referencia, que eso es, se le llama SAM, luego se comprime con el formato BAM, y posteriormente se va a hacer las anotaciones, se ve cuáles son los fragmentos, pero los nucleótidos, en donde hay una variación con respecto al genoma de referencia, y eso se le llama BCF, y esos BCF posteriormente se le va a hacer los llamados de variantes, simplemente se le va a anotar en anotación de variante, perdón, donde se le va a anotar qué significa esa variante en función a cada una de las bases de datos que se quieren interpretar para de alguna manera ayudar al que va a hacer la anotación de variante el significado clínico de cada una de estas variantes, a ver si tiene una utilidad o no tiene una utilidad. Pues nosotros hace ya varios años implementamos, acá estamos doctor Pachajoa, la doctora Elisa Rodríguez y mi persona, cuando implementamos el NGS acá en la Fundación Valle del Libby, con todos los pormenores que pueden tener y todas las vicisitudes que se pudieron hacer y todo lo que hemos ido aprendiendo en el camino, pues toda la información que nos dan simplemente no siempre es completa, y uno tiene que ir construyendo y ir resolviendo los problemas que se nos van presentando, que bastantes problemas se nos presentaron hasta que pudiéramos tener unas secuenciaciones de calidad, donde podamos hacer pues todas las corridas de las personas, de los pacientes que necesitábamos secuenciar. Esto pues ya está implementado completamente, hacemos secuenciación de nueva generación, hacemos exomas, y vamos a ver, entonces, luego que hicimos todas las anotaciones, el llamado de variantes, que el llamado de variante, como lo dije, simplemente cada una de las variantes se entiende como variante, pues una secuencia en donde el nucleótido que tiene el paciente es distinto al genoma de referencia, y pues en cada una de esas pues se le hace una anotación en función a qué corresponde para cada una de las bases de datos. Entonces simplemente aquí estoy haciendo con una herramienta que tenemos nosotros. Acá vemos que un exoma, este paciente tiene más de 115,000 variantes
Entonces, veamos, empezamos a filtrar, le digo, pues no me des todas las variantes, solamente dame las que tienen genes en OMIN que tengan una enfermedad asociada. La redujo a 35, más de 35.000 variantes. Posteriormente le digo, bueno, fíltrame las que tengan menos de 1% de frecuencia. Obviamente cualquier variante que tenga más de 1% de frecuencia, muy probablemente no sea causante de enfermedad genética. Y pues me quedaron ahora 1.316 variantes. Todavía siguen siendo bastante para analizarlas una a una. Le digo, elimíname las sinónimas y las intrónicas y me quedan 182 variantes, que todavía se podría decir que es complicado tratar de analizar 182 variantes cuando el tiempo apremia para tratar de buscar la causa de lo que tiene el paciente. Y pues, ahora, ¿cuál filtro se usa? Entonces, por ejemplo, yo le digo, si se halla la variante, dependiendo del filtro, entonces le digo, ¿se describió bien el fenotipo? Entonces le digo, pues, si yo le coloco patogenicidad en ClinVar, salen 17 variantes. Y dentro de esas 17 variantes, para este caso en particular, no aparece la variante en cuestión, la variante que es la causa del paciente. En este caso, lo vamos a hablar más adelante porque es un caso típico que les voy a mostrar. La causa era una variante en un gen que se llama HPGD, en homocigosis, es una missense y que no aparece en la base de datos ClinVar y no aparece en HGN, pero es la causa. Aquí lo importante es, si no se hubiera tenido una buena descripción clínica y no se hubiera tenido un buen ojo clínico a la hora del análisis bioinformático, la variante se hubiera pasado por alto, como así pasó, porque a ese paciente ya se le había hecho un exoma y había dado negativo. Y nosotros hallamos la causa. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, para ver la complejidad de esto, ¿cuántas variantes hay en genoma? Son más o menos aproximadamente unos 3 millones de variantes. ¿Cuántas variantes hay más o menos en exoma? Aproximadamente unas 20, 30.000 o más variantes. ¿Y cuántas variantes son la causa de una enfermedad genética? 1 o a lo sumo 2. Entonces, tratar de conseguir esas variantes que son la causa de una enfermedad genética es demandante, es un reto. Entonces, aquí es importante que ¿quién solicitó el estudio? ¿Hizo un buen detalle dismorfológico? Como pueden ver, esto parece lógico, pero pues hay especialistas y podemos tener a veces pues algunos genetistas o incluso personas que no son genetistas que están pidiendo estudios moleculares que no hacen una buena descripción dismorfológica, no dan los datos clínicos de importancia para el paciente y ya por allí ya estamos perdiendo. Luego, ¿quién analiza el estudio? Esa persona que analiza el estudio tiene que tener una buena experticia clínico, epidemiológico y informática. ¿Por qué? Porque si no sabe discernir entre toda la dismorfología del paciente, la clínica del paciente para tratar de hallar la causa, pues también se va a perder en ese mundo de variantes que no necesariamente significan nada y tratar de hallar la causa pues sería casi imposible. Entonces, la conjunción de un buen detalle dismorfológico con un analizador que tenga una buena experticia clínica, epidemiológica o informática es lo que va a ser indispensable para una buena búsqueda de causas en NGS. Y pues, para resumirlo un poco, si una variante es relativamente frecuente y ya ha sido descrita como causante de enfermedad, cualquiera la puede hallar. Incluso nosotros tenemos algunos especialistas que hacen NGS acá, que no tienen lo mínimo necesario para hacer eso, y esas variantes tan obvias que ya han sido descritas múltiples veces, que tienen múltiples artículos científicos donde se hallan, hasta esa persona la puede hallar. Pero si es una variante missense, infrecuente, que no está descrita en ninguna de las bases de datos, allí toca valerse de todas las herramientas del analizador, experiencia informática, experiencia clínica, buenas bases clínicas moleculares y, por supuesto, una buena descripción clínica del paciente para poder hallar la causa, pues, porque si no, se va a pasar por alto. Se va a pasar por alto. Y la gran mayoría de los pacientes, o por lo menos un buen número de ellos, la causa no es una variante ya descrita.
La causa es una variante no descrita nunca. Es una variante Nissen infrecuente, pero que no se tiene ningún dato sobre ella. Y allí es donde entra la experticia de ese analizador bioinformático para hallar la causa de la enfermedad genética que está teniendo el paciente. Esto es un ejercicio que hice con una tasa diagnóstica según laboratorio solamente de mis pacientes en solamente 3 meses y medio de análisis, de acuerdo al laboratorio donde se analizó. Esta primera que tengo acá es la que hacemos nosotros en Fundación Valle del Lili, los 3 genetistas que ya le nombramos, el doctor Pachajoa, la doctora Rodríguez y mi persona, en forma simultánea, tratando de buscar la causa de lo que tiene el paciente. Acá tenemos, simplemente para no entrar en detalle cuál laboratorio, 3 laboratorios distintos, en donde también se hicieron o llegaron análisis de exomas de cada uno de ellos. Y aquí tengo la tasa de diagnóstica. Si sumo los casos positivos con los casos probables, a nosotros nos da, o en mi caso, para mis pacientes me da una tasa diagnóstica de 64%. Perfecto. En este otro laboratorio, pues si sumo los positivos con los probables, tengo una tasa diagnóstica de 38%. En el laboratorio 2, positivo más probable 47% y positivo más probable 44% para el laboratorio 3. Incluso en el laboratorio 1, la diferencia, a pesar de que es una N bastante pequeña, da una P significativa. Y en el laboratorio 3, a pesar de que es una N bastante pequeña, la P casi da significativa. Solamente con el laboratorio 2 no dio una P significativa, pero obviamente es la N más pequeña que tengo, pues simplemente el análisis manual de todos estos exomas pues es laborioso y pues pude solamente analizar para esta presentación 3 meses y medio, los 3 últimos 3 meses y medio de mi experiencia clínica con exomas nada más. Entonces, lo que quiero ver acá es que el hecho de que quien está analizando el exoma son 3 genetistas con experiencia clínica, 2 de ellos, incluso egresados de este posgrado, al cual pues me siento muy orgulloso de haber salido de allí, pues podemos ver que la tasa diagnóstica, por lo mínimo, está pasando casi un 20% de más tasa diagnóstica en función al laboratorio. Esto deja mucho a la reflexión de que sí, la experiencia clínica hace una diferencia sustancial a la hora de hallar la causa genética. Acá lo pongo ya en gráficas, como pueden ver, este verde es Fundación Valle del Lili, en comparación con azul, las dos primeras barras son positiva y probable, o sea, la tasa diagnóstica, en comparación con esta que las barras son mucho más pequeñas, el laboratorio 1, en el laboratorio 2, pues a pesar de que es más alta que en el laboratorio 1, pues sigue siendo inferior a la de Fundación Valle del Lili, al igual que el laboratorio 3. Nuevamente aquí, como podemos ver, la tasa diagnóstica es mucho mayor en Fundación Valle del Lili y la diferencia es Laboratorio 1, quienes analizan el exoma, usualmente son bioingenieros con experiencia en bioinformática. No son genetistas clínicos, a veces hay algunos a bordo de genetistas clínicos, pero en general son bioingenieros. Entonces hace mucho la diferencia. En este laboratorio 2, usualmente son bioinformáticos con entrenamiento en algunas herramientas clínicas. Y en este laboratorio 3 hay un conglomerado de personas que se juntaron acá, un conglomerado de personas de hacer una N más o menos grande. Y acá hay un laboratorio reconocido a nivel mundial, que es el que tendría la tasa diagnóstica más alta, y obviamente en ese laboratorio reconocido sí hay genetistas clínicos a bordo del análisis bioinformático de cada uno de los casos. Aquí nuevamente simplemente representado en barras la tasa diagnóstica nada más. Aquí podemos ver que más del 60% en nuestro caso, y el más alto es el laboratorio 2 con 47%, bajando laboratorio 3 con 44% y menos de
40% del laboratorio 1. Aquí voy a terminar con unos casos que quiero presentar para ver cuál es la diferencia. Este caso que estoy presentando es el mismo que le dice los filtros. Masculino de 32 años, que tenía frente amplio, con surcos marcados que se manifestaron a partir, surcos marcados en frente, que se manifestaron a partir de los 5 años, de hace 5 años, perdón, malposición dental, cejas horizontalizadas, hombros anteriores, labio superior delgado e inferior grueso, edema de espectro linfático en miembros inferiores y superiores, duro, sin fobia a la presión, manos grandes, dedos gruesos, dedos en palillo de tambor, uñas anchas y espatuladas, pulgares con tendencia a la bifurcación, y miembros inferiores con apariencia hinchado, hiperhidrosis en manos y rasgos toscos con piel gruesa. Cuando se hicieron los distintos filtros, como le dije, se analizaron cada una de las variantes infrecuentes que tenía el paciente, encontramos que él tenía una variante homocigota en el gen HPGD que produce un síndrome que se llama craniosteoartropatía autosómico recesivo. Era una variante missense, no frecuente y no anotada en ninguna base de datos. Pero si vemos las características clínicas, pues prácticamente se puede ver que es cuadra perfectamente con lo que tiene el paciente. Voy a poner algunas aquí, por ejemplo, manos grandes, agrandamiento digital, agrandamiento en pies, agrandamiento digital, paquidermia, engrosamiento de la piel, hiperhidrosis, piel redundante, hiperkeratosis palmoplantar, furrowing in the forehead, o sea, pliegues en la frente, prácticamente encaja perfectamente con el cuadro clínico del paciente. A este paciente ya se le había hecho un exoma en el laboratorio 2, el cual había sido reportado como negativo. Esto para que lo tomamos en consideración, que un paciente que tenía una causa genética y se había reportado como negativo, como que no tenía una causa genética. Obviamente seguimos sospechando que tenía una causa genética y se le sugirió un nuevo exoma. Gracias a Dios, la entidad de salud lo autorizó para Fundación Valle del Lili y nosotros pudimos hallar la causa en el paciente. Caso 2. Paciente en seguimiento por dermatología por presentar distrofia unguial crónica. Madre refiere que nota cambios unguiales desde el mes de edad. Asociado al cuadro observa cabello frágil y escaso, de color rubio. Y la madre menciona que al nacimiento notó cabello frágil, pero más poblado. Fue evaluada en junta de dermatología, quienes consideraron remitir a genética. Acá tenemos las uñas del paciente. Se hizo posteriormente, luego que se le hizo un segundo exoma, porque el primer exoma dio negativo, se encontró la causa, que era una displasia ectodérmica tipo 2 o tipo Closton, autosómico dominante. Y aquí les muestro el primer exoma. Es un exoma de un genetista de la región, en donde pues no tenemos mucha credibilidad de los resultados que le entregan. Y pues como pueden ver, no halló variantes en el exoma del paciente. Sin embargo, se repitió el exoma y como pueden ver, se halló la variante heterocigota en GJB6 que configura para el síndrome de displasia ectodérmica tipo Cluster. Entonces, lo importante, el diagnóstico molecular puede ser complejo, pero los genetistas debemos apropiarnos de todos los procesos de la secuenciación de nueva generación, entender su proceso desde su inicio hasta la correlación molecular de cada una de las condiciones genéticas, de tal manera que podamos aprovechar al máximo las bondades que ofrecen estas nuevas tecnologías. Y estas nuevas tecnologías, para mí por lo menos, son maravillosas. El diagnóstico genético que podemos hacer acá, en comparación a lo que uno puede hacer a nivel clínico, es abrumador. Es mucho lo que podemos hallar, no lo hallamos todo todavía, pero pues la tasa de diagnóstica, como pueden ver, aumenta bastante. Pues tener una tasa de diagnóstica del 64% de todos mis pacientes cuando lo hacemos nosotros, a mí me llena, me complace mucho, pero como les digo, sé lo importante que es, sé lo complejo que es
Y eso a veces me hace dudar cuando el resultado viene de otro sitio, porque obviamente siempre me entra el temor de que pudiera tener la variante y no la hallaron, incluso hasta cuando lo analiza uno, pudiera estar ahí la variante y pues es una variante que de alguna manera pues esquiva y no la hallamos. Eso es una posibilidad. Nosotros, el hecho de que lo analicemos tres genetistas al mismo tiempo hace una ventaja eh, estratégica que puede hacer lograr que pues, lo que se le pase a uno de nosotros, el otro puede así hallarlo, porque obviamente cada uno de nosotros tiene una experiencia clínica y molecular distinta que de alguna manera puede hacer que el enfoque clínico que le demos, el enfoque clínico bioinformático que le demos al paciente sea distinto y de esta manera hallar la causa. Y para terminar, yo avisoro un mundo en donde cada paciente tenga un chip con la secuencia completa de su genoma y pueda consultar al genetista con su genoma, ese chip, para que pueda consultar al genetista con su genoma y para que pueda conseguir respuestas a su condición genética actual, bien sea monogénica o de susceptibilidad o multifactorial. Y para ello, cada genetista deberá estar preparado para poder evaluar estas variantes en función a su clínica y hallar la causa de la condición clínica actual del paciente. Muchas gracias por la invitación y espero que haya muchas preguntas ahora para cuando haya la sesión de preguntas. Este es un tema muy interesante, muy novedoso y hacia donde espero la genética vaya cada día más. Gracias. Saludos. Agradecemos la participación del doctor José Antonio. A continuación, nuestra segunda ponente, la doctora Vivian Alejandra Neira Molina, quien es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cuenca en Ecuador, PhD en Genética Humana por la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. Docente titular de la Facultad de Ciencias Químicas por la Universidad de Cuenca, docente titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY, coordinadora del Laboratorio de Biología Molecular en la Universidad de Cuenca, directora de Genoma Genetics, Matriz Cuenca, directora de tesis de grado y posgrado. Participación en múltiples trabajos de investigación, acreditada por parte del CENESID para realizar investigaciones en el Ecuador. Investigadora del Departamento de Biociencias, Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Cuenca, investigadora del Grupo de Salud Sexual y Reproductiva en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Cuenca. Investigadora, directora y codirectora de proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional. Ha participado en conferencias nacionales e internacionales en el área de genética clínica, citogenética y laboratorio de genética y biología molecular. Cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales indexadas en el área de genética clínica, biología molecular y epidemiología clínica. Agradecemos su participación y adelante, doctora.
Hola, buenos días. Es un gusto poder compartir con ustedes esta charla. Siempre es un poco complicado armar una charla que no sea muy técnica, sobre todo para mí que siempre he estado en un área técnica, pero básicamente me han hecho esta invitación para poder hablar un poco respecto a la experiencia personal de un graduado del doctorado en genética humana que de alguna manera ha realizado la actividad fuera de México. En mi caso particular, pues esta actividad ha sido llevada a cabo fuera de México porque no soy mexicana. Estuve allá estudiando porque tuve la suerte de ser admitida en el doctorado y tuve toda esta oportunidad de poder estudiar allá, ¿no? Entonces, al finalizar, pues he regresado a mi país y vamos a conversar un poquito de cómo ha sido este proceso después de la graduación, de poder trabajar en un laboratorio de genética humana. Entonces, básicamente he titulado pues a esta presentación como retos en la implementación de un laboratorio de investigación en genética humana, para hablar un poquito respecto a la experiencia que uno tiene de tratar de abrir un campo en un lugar, ¿no? Bueno, yo soy de Cuenca, estudié en la Universidad de Cuenca, que es la universidad pública, y actualmente trabajo en la universidad, en la misma universidad en donde me formé, hice mi formación de licenciatura como médico. La Universidad de Cuenca es la universidad más grande de la ciudad. Es una universidad con mucha historia. Fue fundada en el siglo XIX y pues durante todo este tiempo es una universidad pues que ha albergado muchas generaciones de estudiantes, ¿no? Tiene distintos campus. Este es el campus central y yo estoy justamente ubicada aquí en el campus central. Aquí es donde funciona el laboratorio y pues es una vista desde un poco más alto, donde se puede apreciar pues parte del campus central de la Universidad de Cuenca, ¿no? Entonces, esta es mi sede de trabajo principal, y en esta sede de trabajo, pues, se desarrollan básicamente las actividades de investigación en el laboratorio, ¿no? También doy clases en la universidad, en las áreas en las carreras de medicina y de bioquímica y farmacia. Y bueno, la universidad pues está en Cuenca. Cuenca es una ciudad andina que está en el Ecuador. Es la tercera ciudad en crecimiento económico y en población del país. Como comentaba, es una ciudad que está en los Andes. Está aproximadamente a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, y es una ciudad, a pesar de que nos encontramos en la mitad del mundo, es una ciudad fría por las montañas. Es una ciudad que tiene un clima cambiante. Es una ciudad muy linda, está rodeada de ríos, de 4 ríos básicamente que atraviesan la ciudad. Aquí se puede ver una imagen de uno de los ríos de Cuenca, el principal, que es el río Tomebamba. El centro histórico, pues es un centro conservado, más bien de la época republicana. Tiene unas muy bonitas casas. Es una ciudad linda para conocer, para visitar. Y bueno, aquí tenemos implementado un sistema de transporte que es el tranvía también, que le dan un aspecto muy, muy bonito a la ciudad. Entonces, definitivamente es una ciudad que invita para ser visitada. Es una ciudad muy turística, a donde viene mucha gente, ¿no? Entonces, aquí es donde estoy ahora. Es la ciudad donde nací y es la ciudad donde me desenvuelvo y donde trabajo, ¿no? Esta es una vista de la catedral, que está ubicada pues en la plaza central. El laboratorio, pues el laboratorio de biología molecular es un laboratorio que se creó dentro de un área de laboratorio clínico. Ahí hemos implementado algunas pruebas. Hemos trabajado con algunos proyectos de los que iré comentando más adelante.
pero como ustedes pueden apreciar aquí, pues seguimos siendo todavía un área dentro de un laboratorio. Esto resulta complejo porque el laboratorio clínico y el área de biología molecular pues tienen líneas distintas de trabajo. Sin embargo, es el modo que hemos ido encontrando pues para poder empezar a desarrollar el trabajo e ir de alguna manera generando la idea de esta necesidad de laboratorios de biología molecular con más independencia, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido empezando de este modo y por el momento estamos funcionando como un área independiente, sin embargo, anexa pues al área de laboratorio clínico, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los retos? ¿Cuáles han sido las dificultades? ¿Cuáles han sido los problemas que hemos ido teniendo a lo largo desde el tiempo de la graduación para empezar a trabajar, ¿no? Eh, Básicamente, una de las dificultades fue que la materia, la asignatura, la cátedra de la genética, pues no estaba incorporada dentro de las mallas de estudio curricular como una materia independiente. Es decir, se veían ciertos conceptos, se veían ciertas ideas de la genética humana, pues dentro de las áreas de bioquímica, un poquito en la biología. Sin embargo, no había pues una idea, una concepción de revisar la genética humana como una materia independiente que merece pues más atención dentro de las mallas de estudio académico, ¿no? Entonces, esa fue una de las primeras dificultades con las que me topé en la universidad, ¿no? Con respecto al área en la que yo venía especializándome. La segunda situación que pudo haber generado un poco de conflicto fue también tratar de que los otros profesores, de que los otros docentes empezaran a tener interés en esta área, ¿no? Para mucha gente resultaba o resulta incluso el día de hoy lejana la idea de la genética, pues la genética tal vez es esa ciencia que se hace en otros lados porque permite cambiar organismos o porque permite manipular genes o porque permite de alguna manera jugar un poco con la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos que era algo que se volvía un poco ajeno a la planta docente. Entonces, claro, fue un reto tratar de generar interés en los otros colegas con respecto a la materia. Y sí, claro, esto puede llegar a resultar raro o difícil de comprender para los graduados en genética, a quienes nos apasiona pues el área, pero a mucha gente pues le resulta lejana y les resulta incluso difícil, ¿no? Es decir, si es genético, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a entender? ¿No? Entonces, todo eso se ha convertido en un reto, se ha convertido en un reto que tiene, o sea, que en algún momento, pues, se tuvo que sortear para que resultara interesante para las personas en el medio académico, ¿no? El otro reto fue tratar de inculcar la motivación en los estudiantes, es decir, que los estudiantes empezaran a interesarse en el área, empezaran a pensar que se podía hacer algo de estudio, de trabajo, de investigación desde la genética, que no era algo tan lejano para ellos, que no era algo que se hace solamente en otros lados y aquí no. Entonces, también fue difícil en un inicio, pues tratar de ir motivando a los estudiantes para que se vayan involucrando más en las áreas de la genética humana y bueno, tratar de que los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, se vayan acercando un poco más a la idea de poder hacer investigación. Otra de las cosas complicadas, complejas, fue
involucrarse de algún modo dentro de grupos de investigación que ya estaban funcionando o bien promover la creación de grupos de investigación para poder justamente con la ayuda de otros colegas empezar a generar líneas de investigación que pudieran involucrar temas relacionados, ¿no? con la genética para darle también a la investigación este enfoque y que se vuelva también interesante para ellos poder analizar estas cosas, ¿no? Entonces, hay muy poca gente en el país en general y en la ciudad que está formada en el área de genética y por lo tanto se convirtió en una dificultad, en un reto grande encontrar personas que quisieran involucrarse para trabajar en esto, ¿no? Y finalmente, y creo que nos pasa a todos también, la dificultad del reto de conseguir los recursos económicos para desarrollar las propuestas de investigación. Yo que estuve en México sé que allá también resulta costoso comprar los reactivos, comprar los materiales, incluso comprar los equipos para poder hacer investigación genética. Y bueno, el Ecuador no es una excepción en este sentido. Y además, pues a nosotros se nos dificulta un poco más porque como hay muy poca gente que se dedica al área, no tenemos distribuidores locales para un gran número de reactivos y entonces al no tener esto, pues tenemos procesos de importación más largos, tenemos costos mucho más elevados y tenemos pues procesos de papeleo interminables para poder solicitar permisos de importación y demás. Entonces, todo esto realmente ha, ha vuelto difícil llegar realmente a hacer investigación. Sin embargo, poniéndole mucho empeño, poniéndole muchas ganas, muchas de estas cosas se han podido sortear. ¿Cuáles han sido entonces los logros obtenidos en estos años? Yo me titulé en el año 2013, desde el 2014 estoy trabajando en mi ciudad y bueno, desde ese momento hasta ahora hemos conseguido algunas cosas interesantes, entre las principales pues que la cátedra o las cátedras de genética y biología molecular se han incorporado a las mallas de estudio de los estudiantes como materias propias, no dependientes de otras, ¿sí? Y eso en realidad es un logro porque permite acercar más a los estudiantes dentro de la Facultad de Medicina, por ejemplo. Los estudiantes tienen ya una cátedra independiente de biología molecular y después una cátedra de genética en la que de alguna manera los estudiantes se van relacionando ya con casos y con documentos que hablan de la genética, libros, papers y demás. Entonces, se vuelve interesante que ya los estudiantes empiezan a manejar también cierto tipo de vocabulario, entendiendo un poco más la genética, ¿no? Entonces, eso es muy motivante. También ya hemos tenido la suerte de tener estudiantes que se han involucrado en el desarrollo de propuestas de investigación y en este sentido, tanto en pregrado como en posgrado, hemos conseguido que algunos estudiantes pues desarrollen sus tesis de pregrado o de posgrado en áreas relacionadas con la genética humana que les han permitido pues obtener sus títulos de graduación y además producir pues material de investigación que ha sido publicado en revistas nacionales o internacionales indexadas, ¿no? En los grupos de investigación también se pudieron incorporar temáticas relacionadas con la genética y entonces ya cuando se presentan propuestas, en estas propuestas pues siempre hay temas relacionados que nos permiten a nosotros trabajar en el laboratorio y aportar pues desde el área de la genética humana conocimiento para el desarrollo de
de las tareas de investigación, ¿no? Y se han conseguido también recursos nacionales en instituciones estatales y en instituciones privadas para la ejecución de proyectos de investigación, y hemos tenido también la suerte de ser beneficiarios de recursos económicos internacionales que nos han ayudado pues a desarrollar las propuestas y a ir mejorando de alguna manera los laboratorios. Entonces, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso que no ha estado libre de tropiezos. Hemos tenido que empezar más de una vez en diferentes lugares por a veces hay una falta de comprensión de lo que se hace, ¿no? Sin embargo, también en situaciones tan complejas como la pandemia, por ejemplo, que atravesamos en todo el mundo, los diagnósticos de laboratorio y de biología molecular se volvieron famosos. Todo el mundo empezó a incorporar en el vocabulario la PCR, porque pues era y es pues la prueba de diagnóstico fiable, y la gente empezó a hablar de las mutaciones del virus, y de alguna manera esta pandemia pues ha puesto el foco en el análisis de laboratorio genético, y en la investigación genética le ha puesto en el foco de muchas personas, y entonces de algún modo se ha podido desde ahí, con una situación tan adversa, que la gente comprenda de algún modo el interés que puede tener la investigación de la genética, ¿no? En el 2016, pues se creó el Centro de Innovación en la Salud en la Universidad de Cuenca, con la idea de poder tener laboratorios más grandes y de más alta complejidad. En este momento, pues todavía no hemos podido cristalizar todo este proyecto. Es un proyecto que le ha tomado mucho más tiempo del que hubiéramos esperado a la universidad. Sin embargo, esperamos a futuro ya contar con el Centro de Innovación completamente listo para trabajar, y ya con laboratorios más grandes, ¿no? Muy bien, un poquito de lo que estoy trabajando yo en la actualidad, cuál es el trabajo en el que me he enfocado. Bueno, las líneas de investigación en curso. Trabajo con el grupo de investigación del Departamento de Biociencias, que es parte de la Facultad de Ciencias Químicas. Aquí trabajo con el grupo, con la línea de investigación de alergias y enfermedades respiratorias. Aquí hemos trabajado básicamente dos proyectos. Un proyecto que se tituló Patrones de metilación asociados a enfermedades alérgicas en niños cuencanos. Este proyecto tuvo dos fases, una fase inicial en la que se estudiaron pues factores de riesgo relacionados con asma, y se captaron a todos los pacientes, hizo la extracción del material genético, generamos las genotecas, y en una segunda parte pues ya hicimos el análisis de metilación en algunos genes que estaban relacionados con enfermedades alérgicas, ¿no? Esta investigación pues tuvo un financiamiento nacional. Y pues tenemos ya algunas publicaciones al respecto y otras que están en curso, ¿no? También trabajamos aquí, esta fue una tesis de pregrado, en donde se evaluó la respuesta al tratamiento del asma en niños y adolescentes. Analizamos el polimorfismo de IL-10. Y pues aquí encontramos cosas interesantes. También estamos ya en la elaboración del documento que esperamos que pueda ser publicado más pronto que tarde. Con el grupo de investigación del Departamento de Biociencias también hemos desarrollado una línea de investigación en talasemias.
Aquí planteamos un proyecto de identificación de mutaciones en pacientes con diagnóstico clínico de talasemia, y aquí utilizamos una técnica que es la hibridación por flujo directo, que básicamente consiste en la amplificación por PCR de genes de alfa y beta talasemia, que luego son hibridados en unas membranas que contienen pues sondas con los puntos de interés, ¿no? Con los sitios de interés que queremos evaluar, ¿no? En este proyecto también, este proyecto también tuvo financiamiento nacional, y pues aquí logramos trabajar con algunos pacientes. Es la primera vez que en el Ecuador se hace diagnóstico genético de talasemias, así que estamos contentos por haber podido implementar la técnica en el laboratorio, y también estamos ya con los resultados para publicar, ¿no? Entonces, esa también ha sido otra de las líneas en las que estamos trabajando, y ahora estamos presentando un nuevo proyecto para trabajar ya con secuenciación Sanger y ver si todo lo que hemos identificado por hibridación, pues se puede corroborar con un método de secuenciación. Otra línea de investigación en la que estamos trabajando es en el grupo de salud sexual y reproductiva. Con ellos trabajamos diagnóstico y prevención de cáncer de cuello uterino. Aquí, si bien este grupo trabaja con muchos temas, muchos de ellos clínicos, también hemos tenido la oportunidad de trabajar en el laboratorio, y aquí tenemos básicamente algunos proyectos. Uno de nuestros proyectos es el proyecto Elevate. Es un proyecto en el que trabajamos con un consorcio internacional. Este es un proyecto en donde están involucrados varios países. Trabaja Bélgica, Brasil, Portugal y Ecuador. Y este es un proyecto financiado por la Unión Europea con una cantidad importante de un presupuesto que nos ha permitido de alguna manera hacer análisis de laboratorio para secuenciar el virus de papiloma humano, y finalmente lo que queremos es producir una prueba de identificación del virus de papiloma humano con genotipificación in situ, ¿no? Entonces, este ha sido un proyecto grande con varios países involucrados, que esperamos ya el próximo año se cierre con la generación de una patente. Tenemos el proyecto CAMI. Este proyecto también es un proyecto con financiamiento internacional. En este proyecto también, si bien no es genética humana específica, está relacionada con el área de biología molecular, porque aquí implementamos implementamos técnicas de diagnóstico de automuestreo para virus de papiloma humano con genotipificación en el laboratorio. Este proyecto ya terminó, ya cerró, y es un proyecto que ha tenido un impacto importante que nos ha permitido producir literatura con respecto al automuestreo y a la identificación del virus de papiloma humano con técnicas de biología molecular que han permitido la genotipificación. Y este es un proyecto nuevo. El proyecto se llama COENCA, y este es un proyecto en el que vamos a trabajar de aquí en los próximos 5 años también con financiamiento internacional, con las universidades flamencas. Y pues este proyecto esperamos también incorporar toda la parte de la genética humana, sí, en factores, o sea, para analizar factores de riesgo de las mujeres pues que tienen infecciones por el virus de papiloma humano, para tratar de entender pues las susceptibilidades, ¿no? Entonces, estos son proyectos en los que hemos trabajado y en los que estamos trabajando. Tenemos líneas de investigación proyectadas a mediano plazo dentro del mismo departamento de biociencias. Tenemos un proyecto para empezar a trabajar con microarreglos cromosómicos. Nos hemos capacitado ya con el equipo de microarreglos, que es el único del país. Está en nuestro laboratorio.
en este momento y esperamos poder desarrollar ideas o tener proyectos para trabajar con los microarreglos, y queremos potenciar pues también el uso de la secuenciación Sanger dentro del laboratorio también con nuevos proyectos. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que he querido compartir con ustedes, ¿sí? Y bueno, agradezco mucho la atención y espero haber generado un poco de interés, no solamente en el trabajo que hacemos, sino en el país y en mi ciudad, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, espero que esto haya sido de interés para ustedes.